Entonces, de acuerdo a esas características, ya hay varias clasificaciones. No es esta la única clasificación, pero nosotros hemos querido aquí mencionar algunos yacimientos que son de mayor importancia económica, tanto a nivel global, y estos básicamente son los pórfidos cupríferos, por ejemplo, ya son depósitos de gran volumen y, y de bajo contenido metálico. Ya hay otros depósitos también estratoligados, depósitos llamados epitermales, otros depósitos tipo scar, hay también los sedimentarios, los volcánicos exhalativos y los metamórficos. Estos nombres pueden ser difíciles de poder entender rápidamente, pero lo que diferencia uno de otro en muchos casos es el elemento de interés metálico. Adicional a esto es la forma de, de los cuerpos, cómo ocurren estos debajo de la corteza terrestre. Y otro aspecto importante o fundamental es cuál es el elemento de interés metálico que tiene cada uno de ellos. A continuación, nosotros vamos a explicar algunos, no todos, los cuales consideramos importantes. Por ejemplo, tenemos los depósitos o los yacimientos mineros tipo pórfido. En este caso, este es un ejemplo de un pórfido de tipo cobre. Es de gran ocurrencia, existen muchos pórfidos, tanto en Perú, en Chile. Ya, entonces, este término de pórfido hace referencia a depósitos de gran tonelaje, o dicho de otra manera, son depósitos de gran extensión, y los valores de cobre son bajos. Entonces uno puede decir, ¿cómo es que esto es económico? ¿Cómo es que este yacimiento es de importancia? Porque se tiene baja ley. El que sea de gran tonelaje o de gran volumen hace que este depósito sea económicamente rentable, ¿ya? O sea que la explotación en estos yacimientos entregan un beneficio económico. Estos tipos de depósitos son relevantes porque el 75% de cobre a nivel mundial ya provienen de este tipo de depósitos. No solo contienen cobre, en algunos casos hay otros elementos de interés económico, como en el caso de molibdeno, ya pueden tener también oro y otras cantidades menores tal vez, por ejemplo, de plata también. Pero si vemos representativo, son los elementos serían o son cobre, molibdeno y oro. El 50% de molibdeno que existe a nivel mundial, o sea, que se tiene como producto, proviene de este tipo de depósito, ¿ya? Entonces, en cuanto a oro, estamos hablando del 20%. Entonces, este tipo de depósito es importante. Es de gran ocurrencia y es bastante común escuchar hablar de pórfidos, por ejemplo, en Chile y en Perú también existe una buena cantidad de este tipo de depósitos. En este esquema, lo que he querido explicar un poco en palabras más sencillas y no usando mucho tecnicismo, es que este tipo de depósitos existen debajo de la corteza terrestre o desarrollan zonas, ¿ya? Si nosotros podemos ver aquí, claramente vemos varios colores o varias tonalidades, y en esta parte derecha que estoy señalando en este momento, existen algunos nombres, ¿ya? Lo más importante para rescatar aquí, más allá que los nombres, es que estos depósitos desarrollan un perfil. Este es un perfil típico, ¿ya? De un depósito de tipo pórfido de cobre, donde podemos ver que en estas dos capas, ya que es la zona que corresponde a los óxidos o las capas, estos llamados sombreros de hierro, esas que cuando nosotros vamos a campo y observamos como unas capas rojas, hacen referencia a este tipo. Esta capa
básicamente solamente contiene óxidos e hidróxidos de hierro, ¿ya? Adicional a esa capa, se desarrolla una capa más interna que corresponde a una zona lixiviada. Esta zona lixiviada, o dicho de otra manera, también se le conoce como la zona lavada. Ya esta capa no tiene valores económicos, por ejemplo, de cobre, cuando hablamos en un caso específico. Esta capa básicamente es estéril. A medida que vamos profundizando, eh, existe ya una zona de óxidos. En esta parte hay minerales importantes de óxidos de cobre, por ejemplo, como la malaquita, la crisocola, la azurita y la atacamita, que el nombre debe al desierto de Atacama en Chile, ¿no? Entonces, estos minerales son importantes ya en una eventual o en una posible extracción. Estos tipos de cobre ya es importante económicamente, ya rentable su extracción. En algunos casos se desarrolla una zona de enriquecimiento y en otros no. Y en la parte más interna ya está la zona primaria o la zona hipógena con minerales de cobre. En este caso existen minerales, no existe un solo tipo de mineral de cobre, existen varios tipos de minerales de cobre, ya por ejemplo como la bornita, como la calcopirita. Este mineral de calcopiritas es lo más importante en esta zona primaria, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se desarrollan estas capas? Para el desarrollo de estas capas es importante la intervención de los agentes que ocurren en superficie, es decir, procesos de erosión, procesos de meteorización, lluvias también. Esa agua que proviene de las lluvias se infiltran hacia la subsuperficie, o sea, tomando como referencia esto la corteza, y van interactuando con los elementos, ya con los distintos tipos de elementos que existen en las rocas, y va desarrollando este tipo de perfil. Exactamente, el agua subterránea llega hasta este nivel, o sea, está entre la zona de óxidos y la zona enriquecida, ¿no? Entonces, intervienen agentes externos, ya, y también intervienen agentes que ocurren o procesos que ocurren dentro de la corteza terrestre. Básicamente magmatismo. Es por eso que esta es la zona primaria, porque en esta parte eh, actúa básicamente el magma para transportar este tipo de elementos, ¿ya? Entonces, así es que se forman este tipo de depósitos. Entonces, claramente, el mineral se distribuye en una amplia zona, ¿no? En una amplia zona y los valores son bajos, pero considerando todo el volumen, la extracción económica, la extracción entrega un beneficio económico. ¿Ok? Otro tipo de depósitos o yacimientos también se conocen como los epitermales. Ya en una bibliografía un poco más especializada, estos yacimientos los dividen en dos grupos, ¿ya? Los llamados epitermales de alta sulfuración y de baja sulfuración. Y nuevamente aquí tiene mucho que ver eh, el agua el agua superficial, o sea, el agua que infiltra hacia el subsuelo, que proviene de las lluvias, tiene mucho que ver también. En un momento lo vemos con más detalle. Lo que quiero comentar ahora es que estos depósitos se forman a una profundidad, hasta una profundidad de 1,5 kilómetros y la temperatura debajo de los 300 grados centígrados. Para temperaturas que ocurren en el interior de la Tierra, esto es relativamente bajo, ¿ya? Existen mineralización económica de oro, de plata o de cobre, si es un depósito epitermal de alta sulfuración. Si es un depósito epitermal de baja sulfuración, existe mineralización de elementos como oro, plata, ya en este caso oro predomina sobre la plata o que la plata predomina sobre el oro. O también una mineralización conjunta tanto de plata, plomo y zinc también. Ya esto es en el caso de baja sulfuración. Eh,
Este término tal vez no es muy claro, ya alta y baja sulfuración. Lo que quiero decir en esta parte es que estos epitermales tienen una subdivisión en dos grupos ampliamente marcados. ¿De qué depende que llamar alta o baja sulfuración? Básicamente, si nosotros vemos estos dos gráficos, son relativamente similares. Sin embargo, si ponemos a revisar de manera un poco más detallada, existen algunos nombres que hacen referencia a minerales y existe una formación o un esquema. Esto es como un modelo de cómo ocurre el depósito, es un modelo teórico claramente, ya cómo ocurre el depósito debajo de la superficie de la Tierra, y en este caso también. Si nosotros prestamos atención a esta parte, por ejemplo, aquí dice horizonte permeable, y en esta parte también existe un horizonte permeable, pero el nivel de agua en los depósitos de baja sulfuración no tiene mucha acción, solamente el nivel de agua está limitado a un cierto horizonte, mientras que el nivel de agua subterránea, que percola desde la superficie o que se infiltra desde la superficie en el caso de alta sulfuración, es mucho más, tiene una mayor acción. Por eso es que en esta parte nos indica que la alteración hidrolítica que proviene del agua pues está más desarrollado, ¿no? Desarrolla, lo cual hace que el medio se desarrolle con mayor acidez, y esto se mide pues obviamente en el potencial hidrógeno, ¿no? Y en este caso, el efecto de agua en este caso es mucho más bajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando las rocas interactúan, cuando las rocas que están en subsuperficie interactúan con el agua, desarrollan cierto tipo de minerales. Estas rocas, al entrar en contacto con el agua, debajo de la superficie, se van alterando, se van cambiando. Es como cuando nosotros observamos, no sé, un pedazo de un metal expuesto en superficie en cierto determinado tiempo, este se va oxidando, este va cambiando de color, por ejemplo. Pasa lo mismo con las rocas. Las rocas se alteran y desarrollan determinado tipo de mineral, ¿ya? Entonces, en el de epitermales de baja sulfuración, los minerales son distintos, en cambio en el de alta sulfuración, lógicamente es otro tipo de mineralización, y si vemos en lo mineral económico, en el de alta sulfuración tenemos potencial de obtener cobre, mientras que en el de baja sulfuración, pues no tenemos posibilidad de obtener cobre, ¿no? Por ejemplo, hay más posibilidad de obtener zinc, mientras que en alta sulfuración el zinc pues está ausente, ¿no? Entonces, ya de esa manera es que se divide este tipo de epitermales en dos grupos. Y aquí, por ejemplo, esta parte está resaltado con color azul, ganga distintiva. Este término ganga, en términos mineros, hace referencia a materiales o a minerales que no tienen interés económico, pero que existen en el depósito acompañando a aquellos materiales cuya extracción va a entregar un beneficio, ¿ya? O sea que en un depósito de cualquier tipo no solamente existe el mineral, esto no es puro, también hay presencia de materiales que acompañan a estos, a estos cuerpos mineralizados, y eso que se le denomina ganga. Y si revisamos en detalle, un determinado tipo de yacimiento, en este caso epitermal de baja sulfuración con el de alta, cuando comparamos los minerales que acompañan al cuerpo mineralizado, ya alunita, pirofilita, por ejemplo, sin conocer qué tipo de minerales son, claramente, al menos con el nombre, nos podemos dar cuenta que son distintos, ¿ya? Entonces, estos son marcadores para nosotros, los geólogos, asignar a un tipo de yacimiento a un grupo o a otro grupo, ¿no? Y esto es importante, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a otro tipo de yacimiento mineral, que en este caso son los denominados skarn. Estos skarn
básicamente en estos skarn existe la mineralización más económica. En los skarn es el cobre también, al igual que en los pórfidos, aunque en los skarn también ocurren elementos como el hierro. Existen también en algunos casos plomo, zinc y oro en mucha menor cantidad o como subproductos, ¿ya? En el Perú existen depósitos de tipo skarn que son relevantes al día de hoy. Entregan en proporción el segundo volumen de cobre a nivel nacional, ¿ya? Hay depósitos como Antamina, Morococha, Las Bambas, por ejemplo, que entre los más representativos, mientras que en Chile estos depósitos no tienen una relevancia en la actualidad porque ya han sido explotados en el pasado, están más inactivos en la actualidad, aunque existen algunos depósitos de menor tamaño que se siguen todavía explotando en el norte, ¿ya? Esto es una sección esquemática de los depósitos de tipo skarn, ¿ya? Y en una vista en 3 dimensiones, mientras que en esta parte inferior es un corte transversal, por ejemplo, que podemos hacer un corte en esta dirección y ya nosotros estamos viendo aquí solamente en una vista 2D ya. Quise poner ambos para poder explicar de una mejor manera. Eh, para que ocurra el skarn, normalmente lo que pasa es que existen rocas de origen sedimentario, ¿ya? Estas rocas se van depositando a lo largo del tiempo y secuencialmente a lo largo del tiempo y se van consolidando, ya que provienen desde los sedimentos y se transforman en un tipo de rocas. Este tipo de rocas en geología las conocemos como rocas sedimentarias. Este grupo de rocas, posteriormente, a medida que pase el tiempo, en millones de años, este tipo de rocas puede ser cortado, en este caso, por ejemplo, con esta secuencia, dice un granito, ya, con una secuencia ígnea, en este caso, este proceso ocurre también producto del magmatismo en la parte interna de la Tierra y estos cuerpos comienzan a salir y al salir cortan toda esta secuencia de rocas sedimentarias, ¿ya? Entonces, obviamente, un agente nuevo, como es el proceso intrusivo, al interactuar con las rocas que ya existentes, va a ocurrir una serie de cambios, al menos en la superficie que están en contacto. Cambios físicos, químicos, por efecto de la presión y por efecto de la temperatura también. ¿Ya? Y los elementos químicos que lógicamente va a traer este proceso magmático, ¿ya? Entonces, si vemos en una vista tridimensional, en este caso, estas calizas, una secuencia sedimentaria como este tipo, y el proceso intrusivo, como el granito en esta parte, y el skarn queda intermedio de esos dos, ¿no? Entonces, en esta parte de perfil, nosotros podemos ver que el skarn es esta parte un poquito más gris, y a medida que uno se va acercando hacia la roca que era existente o la roca preexistente, ya va ocurriendo una serie de minerales en función de la temperatura. Ya la temperatura incrementa hacia el cuerpo intrusivo o a la secuencia que viene producto del magmatismo que tiene mayor temperatura y a medida que vamos acercándonos a las rocas preexistentes, pues la temperatura va a disminuir, ¿no? Entonces, esta parte gris y en la vista 2D también es la parte económica, ¿ya? Hay muchos skarn, este nombre de skarn realmente no hace referencia únicamente a la mineralización, sino que en algunos casos también pueden existir este tipo de cuerpos sin ninguna mineralización. Ojo, ya para poder hacer como un repaso, es que estos normalmente contienen minerales de cobre, también pueden ser de hierro, plomo, zinc y en una menor cantidad también pues el oro, ¿no?